Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy tendremos un programa muy interesante con una invitada a la que yo quiero mucho en especial, que es la doctora Patricia Trinidad, infectóloga pediatra. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola Marité, un placer estar siempre con ustedes y muchas gracias por la invitación. Vos fuiste residente mía, Sí, un cariño muy especial. Mi jefa, acá. Patri, viste Mi que mentora. cuando estábamos allá hace un tiempito, muy cortito, muchas veces esto del VIH o virus de inmunodeficiencia humana en la mujer embarazada era una grave complicación. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Muchas veces les decíamos, es ideal que no se embarace, pero ¿cómo fue cambiando? Totalmente, Marité. Uno mira hacia atrás y en realidad son muchos años y a la vez no tantos, ¿no? Cuando uno lo compara con otras enfermedades fundamentalmente o con otras patologías. Y miramos para atrás y pensamos cómo cambió la historia. Y en este caso, cómo cambió para bien la historia. Exactamente. Exacto. Si remontamos el tiempo atrás, tenemos que pensar que en el año 84, y ya pasaron 40 años, fue la primera notificación de un niño infectado a través de su mamá con VIH. ¿Sí? Y la verdad que la historia cambió abruptamente, porque en aquel momento no había ningún tipo de intervención para ofrecerle ni a ese niño ni a esa madre, ¿sí? Y al día de hoy la situación cambió totalmente. Y tal cual decís vos, en aquella época o en aquellos principios donde uno era simplemente espectador de lo que le pasaba a esos chiquitos y a esas mamás, en una historia donde la medicación y los tratamientos primero se implementaron en los adultos y eran muy limitados los tratamientos, no eran para nada similares a los actuales, ¿sí? Y mucho menos en los niños, donde todo en los niños siempre llegó tiempo después, ¿sí? Entonces pasamos, tal cual lo que vos mencionabas antes, de decirle a una mamá que tenía diagnóstico de VIH, no te embaraces, le decíamos a esa mamá, porque el riesgo de transmisión era muy alto. El 50% aproximadamente de los niñitos nacidos de mamás VIH positivas podían nacer con infección en aquel momento que no existían intervenciones. Bien, y aparte veíamos muchos también recién nacidos o chicos más grandes internados por esta infección que muchas veces era muy grave y transmitida generalmente por su mamá. Entonces, de decirles que no se embaracen, ahora, una mamá con reciente diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿qué recomendaciones le podríamos dar antes de embarazarse, por ejemplo? Sí, en realidad la historia cambió porque hoy, digamos, apuntamos fundamentalmente a que todas las personas que están infectadas con VIH conozcan su estado de infección o su estado serológico, porque eso sin ninguna duda cambia la historia, tanto para ellas o ellos individualmente, ¿sí? Como personas, en función de su propio estado de salud, pero también en función de evitar la transmisión a otros. Bien, entonces, ¿se debe hacer screening universal a toda mujer embarazada para saber si es VIH positiva o no? Exactamente, Marité. ¿Sí? Ese fue un gran avance que tuvimos, ¿no? Hablamos del 84, la primera notificación de un chiquito VIH positivo. 10 años después tuvimos un evento muy importante que fue la demostración del beneficio de la ZT que recibían las madres para disminuir el riesgo de transmisión a sus bebés, que ese fue como un hito que cambió la historia del VIH en pediatría. Es decir, perdóname, se les daba la ZT, que es un antirretroviral. Exacto. A la mujer embarazada, sí. Y con eso se disminuía la transmisión al bebé. Exactamente, se disminuyó en casi un 80%, ese 40-50% del que hablábamos inicialmente, ¿sí? Bajaron las tasas a muchísimo menos y la verdad que ese fue un hito súper importante y fue el gran avance dentro de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de VIH, porque fue el primer hito o la primera situación importante que nos permitió prevenir la infección VIH en otras personas y eso es fundamental. Bien, entonces, y de ahora,
¿Se sigue haciendo la ZT solo? ¿Qué se hace con la mamá cuando se sabe que es VIH positiva? Lo de las cargas virales, a ver cómo podemos jugar con todo eso. Con todo eso. La historia cambió totalmente, ¿sí? Lo ideal es que quien esté infectado lo sepa, porque si lo sabe tiene la oportunidad de ocuparse, y ocupándose va a ser uno el que va a manejar la situación del VIH y no el virus. Solo va a seguir su evolución. Y bien, eso cambia la historia. Eso es la iniciativa de la OMS, ¿querés decirla? ¿Qué es lo que quiere la OMS? Sí. Bueno, uno de los objetivos de OMS, que es a corto plazo, en realidad el objetivo primordial es para el año 2030 lograr la erradicación del virus de VIH. Pero antes tenemos que alcanzar otros objetivos, que son 95, 95, 95. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de las personas que están infectadas conozcan su diagnóstico. Que es lo que vos venís repitiendo y remarcando que es muy importante. Que es muy, muy importante. Que el 95% de las personas que conocen su diagnóstico estén bajo tratamiento antirretroviral. Y que a su vez el 95% de las personas que están tomando medicación, tratamiento antirretroviral, lleguen y logren estar con cargas virales indetectables. Perfecto. Que ese es un hito importantísimo, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con la transmisión. Hoy sabemos que indetectable es igual a intransmisible, siempre que se aplique a la vía sexual para la transmisión sexual. Todavía no podemos decir lo mismo para la transmisión vertical ni para otros aspectos relacionados con la transmisión vertical. Perfecto. Entonces, hay que hacerle el test de VIH a toda mamá, a toda mujer que esté embarazada. Esta persona embarazada, ¿sí?, que tiene ya diagnóstico de VIH, ¿cómo tiene que transcurrir su embarazo? Su embarazo transcurre normalmente. Si podemos tener dos situaciones diferentes, que esa mamá sepa desde antes que está infectada y ya está en tratamiento, ¿sí?, y que planifique su embarazo. Esa es la situación ideal. Totalmente, esa es la situación ideal, porque ya va a empezar un embarazo o lo va a planificar y va a estar en el momento de la concepción indetectable, donde vamos a decir que es la situación ideal porque va a ser la situación que va a representar menor riesgo de transmisión antiviral. Pero el embarazo, como para tantas otras cuestiones, siempre es una oportunidad para poder saber si esa mujer que no llegó a estar testeada previamente es VIH positiva o no. Perfecto. Y si es VIH positiva, tiene que empezar con la medicación inmediatamente. Hoy en día sabemos que las medicaciones que reciben las mujeres embarazadas son similares a las que reciben las mujeres que no están embarazadas. Hablamos de mujeres embarazadas y estamos hablando de personas en capacidad de gestar, ¿no? Pero por eso decimos embarazadas, sí, ¿no? Pero estamos incluyendo a todo el grupo de personas. Y bueno, y esas mujeres empiezan tratamiento en el momento que se enteran. Si es antes, mejor. Si es al principio del embarazo, bienvenido sea, y en el momento del embarazo que se enteren tienen que comenzar con tratamiento antirretroviral. Estos tratamientos actualmente son muy eficaces y muy seguros, y no tienen nada que ver con los tratamientos que se tomaban antes, que eran complicados, difíciles, que costaba mucho tolerarlos y demás. Hoy en día la mayoría de las embarazadas toman 1 o 2 pastillas por día. Y seguramente te deben preguntar, doctora, ¿y esto no lo afecta a mi bebé? ¿Pueden nacer con alguna malformación, algún problema? ¿Vos qué les contestás? Exactamente, Marite. Ese fue un tema que nos preocupó y nos ocupó durante mucho tiempo, con los primeros antirretrovirales, muchos de los cuales no estábamos seguros si se podían administrar o qué efectos podrían causar en los bebés. Los tratamientos de los cuales se disponen actualmente sabemos que son seguros y eficaces, tanto para la mamá como para los bebés, y que no traen ninguna consecuencia en función de lo que vos estabas mencionando. Obviamente de los tratamientos que están recomendados, porque existen algunos tratamientos que son excepcionales con los que cada infectólogo, si la mujer venía recibiendo ese tratamiento previamente, verá si es necesario adaptarlo o no. Modificarlo o no. Entonces, lo que dijiste es, en el embarazo todas tienen que tener su test serológico. En cualquier momento del embarazo, si se detecta, se les hace la carga viral. Exacto. ¿Y tenemos algún nivel de carga viral o independientemente no. cómo es?
No, hoy en día en algún momento esperábamos, eso también tuvo que ver con la evolución. Por eso te lo pregunto. Exactamente, con la evolución y con cómo fuimos aprendiendo y cómo se fueron dando a conocer y la evidencia científica que apareció al respecto, ¿no? Hoy en día sabemos que el simple hecho de tener diagnóstico implica empezar con medicación y lo antes posible. Hoy en día tenemos formas de hacer testeo rápido, que la persona se entere dentro de los 15 minutos si el test le dio positivo o negativo, y tenemos también métodos virológicos y de CD4 que se pueden hacer en el término de 1 hora. Entonces, y esto es fundamental para las embarazadas, digamos, una embarazada que se hace el testeo, resulta positiva y tiene la posibilidad de hacer los estudios confirmatorios dentro de la hora siguiente, se va con su tratamiento en ese momento. Bien. Y es muy valioso. Y vos hablaste del CD4. ¿Qué es el CD4? El CD4 es el nivel de defensas que tenemos cada uno de nosotros, de las personas. Hay un valor que es un valor que es normal, ¿sí? Y puede ser que pacientes con infección VIH tengan ese valor de CD4 más bajo, afectado. Pero justamente el inicio precoz del tratamiento lo que hace es, por un lado, lograr la supresión virológica, es decir, bajar la cantidad de virus que tiene el paciente, y al bajar la cantidad de virus que tiene el paciente, eso permite o conservar o aumentar el valor de CD4 o de defensas de ese paciente. Perfecto, Patri. Hemos terminado este primer bloque, ahora vamos a volver, pero vamos a dejar el suspenso para la gente. ¿Lactancia sí o lactancia no? Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. No nos abandonen, que venimos en un ratito con más doctora Patricia Trinidad y síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el recién nacido. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y seguimos entonces con la doctora Patricia Trinidad y virus de inmunodeficiencia humana en el recién nacido. Patri, habíamos dejado el suspenso para la gente, lactancia sí, lactancia no, porque antes se las prohibíamos. Totalmente.
Bueno, esto tiene que ver con parte de la evolución de la cual estuvimos hablando previamente, ¿sí? Pasamos de contraindicar un embarazo a acompañar los embarazos, a alentar los embarazos, ¿sí? Y la verdad que a uno lo pone muy contento en ese aspecto. Y estar hablando hoy de lactancia, la verdad que también tiene que ver con un avance. Tal cual decías vos, hasta hace un tiempo atrás, y en realidad cuando uno recorre las guías internacionales, las guías americanas, las guías europeas, uno ve en muchas de las guías la contraindicación de la lactancia materna. Eso se debe a que hoy por hoy todavía no podemos decir con certeza que el riesgo a través de lactancia materna es igual a 0. No lo podemos decir. Pero sí sabemos que en la situación ideal, como hablamos antes en el embarazo, en la situación ideal de algunas mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH, ¿sí? Luego de dar toda la información, porque las decisiones deben tomarse siempre con todas las cartas sobre la mesa, y es muy importante que uno como profesional de la salud le dé a la gestante y a la pareja también toda la información para que la decisión sea la adecuada, claro, y compartida, exactamente, ¿sí? Y hoy en día pasamos en la situación ideal y en nuestro medio, en Argentina, de contraindicar la lactancia materna a no recomendar. Pero en el caso en que pese a la situación en que uno da toda la información, habla de los riesgos, porque lamentablemente al día de hoy, tal vez más adelante lo podemos decir, pero de la misma forma que dijimos, indetectable es igual a intransmisible para la transmisión a través de las relaciones sexuales, ¿sí? No podemos decir lo mismo para lactancia materna. A lo mejor a un futuro, con más datos, con más evidencia, tengamos más certeza para acompañar esta decisión. Pero con toda esta información hay muchas pacientes que, al igual que acompañamos en el embarazo, deciden amamantar. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que nosotros contraindiquemos algo y que esa situación se lleve de todas formas adelante sin el acompañamiento y el asesoramiento del equipo de salud. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Totalmente, que es lo que nos pasaba antes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos hoy es no recomendar. En nuestro medio que tenemos leche maternizada, digamos, para sustituir, y que en ese sentido sí le podemos decir a las pacientes que la alimentación con leche maternizada, digamos, o leche de fórmula, evita la transmisión. Eso sí que es 0 riesgo de transmisión a través de lactancia para los niños, pero en esta otra situación donde la mamá o la pareja decida amamantar, ¿sí? Tenemos que acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que si se da esa situación tiene que ser la situación ideal, y la situación ideal es una mamá que ya conociera su diagnóstico desde antes del embarazo, que transite todo el embarazo con carga viral indetectable, que tenga un hijo recién nacido de bajo riesgo, es decir, que no le tengamos que dar por ninguna situación un tratamiento de profilaxis ampliada al bebé, o que ella haya tenido que recibir al momento del embarazo una profilaxis extra, ¿sí? Porque vos me preguntabas de la ZT antes, y digamos en eso también avanzamos. Hoy en día en esas situaciones ideales, el AZT endovenoso a las mamás en el momento del nacimiento puede no darse si la mamá está indetectable y vino indetectable todo el embarazo. Entonces, en esa situación ideal, cuando la decisión de parte de los padres, de la madre o de los padres, es amamantar, uno debe ofrecer toda una estructura que es diferente a la del seguimiento de un nene nacido de mamá VIH, ¿sí? Porque requiere de más controles, de la participación de un equipo interdisciplinario donde intervenga el obstetra, el neonatólogo, el infectólogo pediatra, la puericultora, ¿sí? La asistente social, porque nosotros pensemos que esto no se acaba en el momento que nace el bebé y que lo pone a la teta la primera vez.
va a ser todo una etapa, proceso, claro. un proceso durante todos estos primeros meses de vida. Y también cuando acompañamos en lactancia materna, otra de las cosas que tenemos que decirle a la mamá es que es muy importante que ella siga tomando bien el tratamiento antirretroviral, porque si la mamá volviera a estar detectable, es donde aumenta el riesgo de transmisión. Y ahí trataríamos de que no lo siga mamando. No, es momento de contraindicar. Perfecto. Y de suspender la lactancia materna en ese momento. Y el otro tema es que la lactancia, cuando se acompaña, debe sostenerse hasta los 6 meses, porque los estudios que hay hablan de seguimiento y de aumento de riesgo a partir de los 6 meses y cuando se incorpora otro tipo de alimentación o la alimentación mixta. Entonces son cosas que tenemos que trabajar mucho con las mamás, porque todos sabemos que empezar a amamantar es maravilloso en algunas circunstancias, no siempre, porque la lactancia no es algo fácil tampoco, ¿no? Pero una vez que se emprendió la lactancia, a veces es muy difícil que esa mamá logre cortar la lactancia al 6º mes. Entonces necesita de todo un proceso de acompañamiento. Sí, acompañamiento ya sea para lactar o no lactar, porque a veces creen que son menos mamás por el hecho de no amamantar. Y esto hay que transmitirle. A veces hay presiones familiares, totalmente, de suegras, de los que dicen, no, tenés que seguirle dando el pecho. Y esto tal vez es mucho más riesgoso para el bebé, como bien vos lo dijiste. Totalmente. Y otra cosa, Marité, que también pasa y que lo hemos visto a lo largo de todos los años con las pacientes con diagnóstico de VIH, es que muchas veces hay mucha presión social y que el no amamantar Exacto. también pone en evidencia el diagnóstico de VIH. Exacto. Entonces eso muchas veces representó. Entonces hay que acompañar desde todo lugar, desde entender el por qué y cuál es el motivo real del deseo de lactancia de esa mamá. Perfecto. Es muy importante. Bien, y vos dijiste que entonces el bebé ahora tenemos también que a veces hay que darles medicación. ¿En qué caso se le da medicación al recién nacido? Al recién nacido. Y a la mamá, ¿no es cierto? Y a la mamá, sí. Las mamás, una vez que una persona hoy en día, un adulto, mujer, hombre, cualquier persona con diagnóstico de VIH comienza medicación, debe continuarlo, ¿sí? Porque ya no es como al principio que dependía del valor de las defensas, del valor de carga viral. Hoy se inicia tratamiento, se sabe que el inicio de tratamiento está relacionado con una mejoría en la calidad de vida, con un bienestar, como dijimos antes, para la propia persona y para evitar la transmisión a otras personas. Entonces empieza y lo tiene que sostener. Tenemos que trabajar con que esa mujer sostenga el tratamiento. A los bebés, ¿sí?, nacidos de mamás VIH, se les da siempre medicación preventiva o profilaxis para prevenir la transmisión vertical. El tema es que no todos los bebés reciben el mismo componente de profilaxis. Es decir, ¿sí? Perdóname, por más que la mamá tenga carga indetectable, al recién nacido siempre se le da. Sí, exactamente. Perfecto. Hoy en día sabemos, antes había como una norma muy general, donde en alguna época dábamos 8 semanas de tratamiento preventivo o profilaxis a los bebés. Con el tiempo eso se pudo acortar a 6 semanas, entre 4 y 6 semanas. Y hoy en día sabemos que el hijito de mamá VIH positiva, nacido en situación ideal, donde el mamá está indetectable, no pasó nada en el momento del nacimiento, del parto y demás, ese bebé con tomar solamente AZT entre 2 a 4 semanas está bien. Suficiente. Y es suficiente, exacto. Son otras situaciones que representan más riesgo, ¿sí?, las que van a requerir que los chicos hagan lo que llamamos profilaxis o tratamiento preventivo ampliado, que consiste en que deberán recibir la combinación de 3 drogas antivirales. Las más comunes son el AZT, la lamivudina y el raltegravir, ¿sí?, combinados durante 4 a 6 semanas. Pero eso lo va a definir, digamos, el médico en función de la situación de la mamá al final del embarazo. No se suspendería hasta descartar que el chiquito esté infectado o no, ¿no es cierto? Sí. Es muy importante el diagnóstico precoz en pediatría. Es muy, muy importante, ¿sí?
digamos, en un momento a todos los bebés en el momento del nacimiento y antes que se retiren del lugar donde nacieron, se les realizaba un estudio virológico para ver realmente si había ocurrido infección. ¿Sí? Hoy en día, según la categorización de cada uno de estos niñitos, ahí se define si se hace en ese momento o se puede hacer un poquito después. Bien, es decir que entonces en situaciones particulares los chicos hacen como una profilaxis tratamiento más extendida hasta tanto se descarta o no la presencia de infección, ¿verdad? Exacto. Bien. Sí. De la lactancia ya hablamos. Cuando las vacunas, viste que teóricamente se tendrían que ir de la maternidad con la BCG y la hepatitis B. Sí. La hepatitis B no habría problema. ¿Qué pasa con la BCG? ¿Qué recomendás vos? El tema de la BCG también ha ido cambiando en este último tiempo, ¿sí? Porque si estamos frente a una mamá en situación ideal, que es esta que hablábamos antes, ¿no? La mamá que ya conocía, que planificó su embarazo, que desde antes del embarazo estaba indetectable, que transitó todo el embarazo en las mejores condiciones, que al bebé le vamos a dar solamente 2 semanas de tratamiento preventivo, ¿sí? Y además a ese bebé podríamos indicarle la vacuna BCG en el momento del nacimiento. Vamos a diferir la indicación de la vacuna BCG en los chiquitos de alto riesgo, en los chiquitos donde queremos descartar lo antes posible si están infectados, ¿sí? O no, para poder definir si le damos la vacuna BCG. Sería la única observación, digamos, que uno tendría. ¿Y por qué no queremos dar a veces la BCG? Porque justamente si las defensas están bajas, hay riesgo de reactivación del mismo microorganismo de la vacuna y podría llegar a dar una enfermedad diseminada por efecto de la vacuna. Pero eso es en el caso de los chiquitos que resulten estar infectados, por eso uno tiene sospecha de cuáles son los chiquitos que pueden llegar a resultar en esa situación. ¿Sí? Y terminar en una BCGitis diseminada, ¿no? Patri, se me pasó volando, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Hemos terminado este interesante programa de A Ciencia Cierta. Consulte con su médico, conozca su estatus serológico para el virus de inmunodeficiencia humana, porque un tratamiento y un diagnóstico precoz harán que su bebé recién nacido no tenga ningún tipo de complicaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.